Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cumplidos los días de la purificación de María según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer como sacrificio conforme está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios, llamado Simeón, que esperaba la consolación de Israel y en quien moraba el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al ungido del Señor. Y así vino movido por el Espíritu al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para practicar con él lo prescrito en la ley, tomóle Simeón en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu Salvador, que has preparado a la faz de todos los pueblos, luz para iluminación de las naciones y para gloria de tu pueblo Israel. Algunos avisos para esta semana. Mañana comenzará, Dios mediante, el retiro de varones, de hombres, en la Mesa de los Santos, para la cual pedimos especialmente sus oraciones, para que realmente pues la gracia de Dios se asiente, se aferre en esas almas y no las suelte. El próximo viernes, entonces, como vamos a estar predicando el retiro, a la tarde no habrá misa. El sábado y domingo sí, como de costumbre. Agradecemos su generosidad que nos ha permitido terminar la primera etapa de reparación del techo de la casa de los padres. Partimos ahora para la segunda etapa, techar la terraza, que ya está haciéndose, está a la mitad del trabajo. Y para reparar después los daños, que sería la tercera etapa de las filtraciones, agradecemos aún más su generosidad, porque el agua que ha entrado pues ha destruido mucho. Ya no entra más agua, a Dios gracias, pues esperamos poder reparar lo que ha hecho el agua después. Le digo, confiamos en su ayuda. Hay una lista de materiales en la entrada para darse una idea de lo que cuesta. En la librería se pueden comprar los números de la rifa para el sorteo de la imagen del Sagrado Corazón, esa que está a la entrada. Desgraciadamente hemos tenido que correr la fecha de la rifa, pues porque se habían vendido muy pocas, para darle más tiempo a comprarla. La nueva fecha será el 19 de marzo, fiesta pues de la capilla, fiesta de San José. Los invitamos a colaborar realmente con eso. También tienen ahí en el boletín un aviso de la peregrinación que organiza la fraternidad, pues a Suiza, Ecón, la cuna de la fraternidad, Lourdes, por la aparición de la Santísima Virgen, y Tierra Santa, pues por nuestro Señor, por la Virgen, por todo lo que significa Tierra Santa para un cristiano. Esta peregrinación, con ocasión del 50 aniversario de la fraternidad, 50 años de su fundación en 1970, pues están todos invitados, tienen ahí información de las fechas y más información aún la pueden pedir en la librería o en la sacristía. También abrimos las inscripciones para el catecismo, tanto de comunión como de confirmación, y de confirmación no solo para niños, sino también para adultos. A veces hay adultos que no han recibido la confirmación, pues aprovechen. O a veces hay adultos que recibieron la confirmación, pero no tanto el catecismo, entonces les interesa anotarse. Pues bienvenidos, bienvenidos. Sepan que también está la modalidad a distancia, no solo para los adultos, sino también para los niños. Solamente para aquellos que no pueden, realmente no pueden, venir presencial. Entonces, los invitamos a anotarse, acercarse a la sacristía y por favor no lo dejen para último momento. Es una aclaración importante. La confesión, por supuesto, uno siempre alienta a la confesión frecuente y es realmente necesario, pero ojo con una tentación que a veces tenemos, que es la de no comulgar si no me confesé. Por supuesto, si hay pecados graves, no se acerquen a comulgar, sería un sacrilegio. Pero si no los hay, apartarse de la comunión
so pretexto de algo mejor, una purificación más grande, y si no me siento puro, no me acerco, eso está mal. Eso está mal, porque uno de los efectos propios de la comunión es justamente perdonar pecados veniales. Entonces, por supuesto, uno hace un acto de arrepentimiento antes de acercarse, pero la comunión me los perdona, me los borra por sí misma. Entonces, como dice ahí en el boletín, gracias a Dios este domingo tenemos 2 sacerdotes confesando, no se aparten de la comunión si pueden ir a comulgar. Después vuelven a la fila de confesión que van a seguir confesando al sacerdote, aprovechen este domingo. Y después también se pide, bueno, hoy hay 2 sacerdotes, no es lo normal, ojalá fuera lo normal, pero traten de hacer las confesiones breves, sencillas, humildes, que a veces, eso siempre hay que volver a repetir con el tiempo, que uno tiene la tentación de contarle la vida al sacerdote cuando alcanza a decirle, Padre, hice esto, con esta circunstancia, tantas veces. Ya está, es un juicio, alcanza a ver qué gravedad tiene, y para pedir consejos en general, busquen fuera de la confesión. El sacerdote nunca les va a decir, mire, no le voy a dar el consejo porque tengo que seguir confesando. No, los aconseja, pero adentro está sufriendo porque hay otras almas que por ahí necesitan confesarse para comulgar y que pobres quedan ahí. Sobre todo, ya digo, cuando hay un solo sacerdote y no se cuelen en la fila. Me han llegado, no importa, el acólito, los acólitos, los sacristanes, pues tiene sentido que se confiesen porque tienen que hacer otras cosas. Los demás, no. Entonces, por favor, el sacerdote no lo ve, entonces no puede regañar, pero queda con su conciencia, Dios lo ve. Bueno, lo dejamos ahí, lean mejor el anuncio después al final, que tiene algunas cositas. También que no hace falta cumplir la penitencia para acercarse a comulgar. Aunque sea de pecado grave, no hace falta, la pueden rezar después. Comulgan y después la rezan. ¿Sí? Bueno, al sermón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la fiesta de la Candelaria, la fiesta doble de la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María. La presentación del Niño Jesús en el templo no hay que confundirla con la circuncisión. La circuncisión fue al 8º día y la celebramos el 1 de enero. La presentación en el templo responde a otra cosa. La ley de Moisés decía, míos son los primogénitos. Y nuestro Señor reclamaba para sí, con una especial consagración, a los primeros hijos varones, por muchas razones. Así como reclamaba a Dios las primicias de todas las cosas, que exigía que se entregaran los primeros frutos en sacrificio. Los primeros animales nacidos se ofrecían a Dios, pues en reconocimiento de que todo le pertenece a Dios, como señal se daba las primicias que en algún sentido pues son lo mejor. A Dios lo mejor, porque tiene derecho a todo. En ese sentido Dios reclamaba una consagración especial de los primogénitos. También reclamaba esa consagración en recuerdo de que los había librado del ángel exterminador. Recuerden que la última plaga de Egipto, pues, es ese ángel exterminador que va matando a todos los hijos primogénitos de los egipcios, y hubiera sido de todos, a no ser porque los judíos comieron el cordero pascual y pintaron con la sangre de ese cordero la puerta, para que el ángel, viendo esa sangre, no entrara y no se llevara a esos primogénitos. Dios les había salvado a los primogénitos a los judíos, y entonces le pertenecían de un modo especial, se los reclamaba de un modo especial. Los primogénitos originalmente estaban destinados al sacerdocio. Eran los primogénitos los que iban a ser sacerdotes de ese pueblo judío. Con el tiempo, cuando después Dios pues determina una tribu especial, los hijos de Leví, los descendientes de Aarón, pues que van a ser la tribu sacerdotal de hijos, de padres a hijos, van a transmitirse el sacerdocio de ese Antiguo Testamento, pues entonces queda un poco sin sentido esa consagración y se permitió que los primogénitos pues fueran llevados al templo en señal de esa consagración,
pero que pudieran ser rescatados, pagando un precio de contribución, digamos así, como un rescate, a un rehén, entre comillas. Un rescate que era de 5 siclos, no era mucho lo que se pedía. Y ese rescate era usado para los sacrificios del templo, para el mantenimiento de los sacerdotes también. Y eso no era hecho al 8º día, sino 30 días después de nacido el niño. A partir de los 30 días se podía ya hacer ese rescate por el primogénito. Y la madre, decía la ley de Moisés, que había dado a luz un hijo varón, quedaba impura ante la ley, es decir, no podía participar de los distintos sacrificios durante 40 días. Y a los 40 días tenía que asistir al templo para recibir una purificación y ofrecer los sacrificios mandados en la ley. La ley mandaba que para los ricos, los que pudieran hacerlo, mejor dicho, no ricos, sino que pudieran comprarlo, pues que se ofreciera una tórtola, una palomita y un cordero de 1 año, que se ofrecían con distintos sacrificios. Y para las familias más pobres, para las madres más pobres, pues se mandaba que podían ofrecer 2 palomitas, 2 tórtolas. El Evangelio nos dice, pues, que la Virgen no pudo comprar ese cordero y que tuvo que ofrecer el sacrificio de las madres pobres, el de las 2 tórtolas. Qué enseñanza para nosotros. El sacerdote entonces hacía subir a la mujer por unas escalinatas y llegaban hasta un pórtico parecido a esto que tenemos aquí, y el sacerdote salía con una especie de agua bendita, el agua lustral, la rociaba con esa agua para purificarla y rezaba sobre ellas unas oraciones. Lo que decía la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que nos cuenta la historia? ¿Qué pasó? Pues que la Virgen, José y el niño, cuando se cumplieron los 40 días que exigía la ley para la purificación de María, pues fueron de Belén a Jerusalén, que están ahí pegaditos, fácilmente en un día se va y se vuelve, se hace lo que tiene que hacer y se vuelve sin demasiado inconveniente. Pues fueron, y era la primera vez que el niño Dios asistía al templo. Cuenta la historia de la misma Biblia, la historia sagrada, que los judíos, Salomón había construido un templo esplendorosísimo, un templo que tenía oro y plata por todos lados, con tronos de marfil, con trompetas para cantar y para acompañar los salmos, una obra magnífica, una de las maravillas del mundo, quizás el templo más magnífico que se construyó en toda la historia del mundo. Y ese templo había sido destruido por los enemigos de los judíos. Y los judíos, pues cuando vuelven de la cautividad de Babilonia, empiezan a reconstruir el templo. Y con todo su corazón generoso hacen lo mejor que pueden, y lo que pueden es una tristeza de templo. Los que nunca habían visto el templo, porque pasan 70 años entre la destrucción y que se puede reconstruir, los que nunca habían visto el templo estaban contentísimos, ¡tenemos templo! Y los que habían visto el templo antiguo lloraban. Esto es lo que nos quedó de templo. Y entonces se levanta un profeta y les dice, no lloréis, este templo que veis con menor esplendor que el otro, tiene una gloria infinitamente mayor. Tendrá la gloria de ver al Salvador. Y realmente es un consuelo para los judíos eso. Y esta es la primera vez que ese templo ve entrar a su Salvador. ¿Cuánto tiempo lo esperó? 300, 400 años. ¿Qué diría ese templo a nuestro Señor si le pudiera hablar? Ese templo tuvo la gloria de ver al Redentor. Las paredes, podríamos decir así, no se aguantaron y mandaron un enviado a decirle a nuestro Señor lo que le dirían. Dice el texto del Evangelio que aparece este famoso Simeón, el anciano Simeón, que no era un sacerdote, que vivía en Jerusalén, y aparece en el templo movido por el Espíritu Santo, que lo lleva ahí. La Biblia hace un elogio de Simeón que es lo más grande que se puede decir de un hombre, que era justo y temeroso de Dios, es decir, era santo.
que esperaba la consolación de Israel, es decir, esperaba al Mesías. Era un nombre común del Mesías, el consolador de Israel. Es decir, tenía una fe inquebrantable en que a pesar de lo mal que estaba Israel y la decadencia religiosa en la que estaba, vendría, porque Dios lo había prometido, vendría ese consolador de Israel. Y al mismo tiempo dice que el Espíritu Santo moraba en él. Tan habitual se había hecho la comunicación de este hombre con el Espíritu Santo que ya no iba y venía, se quedaba, habitaba en él. Era su casa. Y este Espíritu Santo le había dicho a este anciano Simeón, le había dicho, tú no morirás sin ver al Redentor, tú conocerás al Mesías. Y ese mismo Espíritu Santo que quizás hace muchos años le había dicho eso, un día le dijo, oye, que tienes que ir al templo, porque ya verás. Simeón se levanta, va al templo y aguarda ahí, mira a ver qué es lo que el Señor me pide. Señor, muéstrame. Y de repente va a entrar por la puerta del templo a María y a José, y María con ese niño en brazos. Y el Espíritu le susurra al oído, ese es. Imagínese ese hombre que deseaba, santo, que deseaba, que gemía por la falta de fe, por ese mundo que se condenaba, que se dirigía al infierno. Imagínese la alegría de ver, llegó. Y se acerca a María y José, los saluda, quizás sin explicarle demasiado, le pide el niño, y la Virgen sorprendida, pues se lo deja tener. Y Simeón, arrebatado en éxtasis, de alegría y de profecía, como que se sube a una montaña profética y mira el horizonte, lo que viene adelante, lo que va a venir, lo que acaba de empezar. Canta a Dios, Señor, ya puedo morir en paz, ya me puedes llevar. A la letra, según el texto griego, me puedes liberar como si libera un preso, Señor. Porque mis ojos han visto ya al Salvador, a la salvación que nos habías prometido. Se puede decir que Simeón está viendo todo lo que va a venir, está viendo la conversión del mundo entera. Está viendo la gloria de Israel que había esperado al Redentor y que ahora lo tiene en su casa. Escondido, pero lo tiene. ¡Qué gloria! Ve, Simeón, que Señor, ya puedo morir en paz. Este mundo podrido que se estaba yendo al tacho, lo acabas de salvar, Señor. Y en esa visión profética que tiene, ese sol que él ve amanecer sobre el mundo entero, derramando sus rayos de luz, de verdad y de calor, de vida, de repente se oscurece por una nube negra amenazadora en forma de cruz. Simeón comprende que todos esos regalos que van a venir al mundo hay que pagarlos, y lo va a pagar con su cruz. Y como avergonzado de tanta alegría que tenía, ve enfrente de él a ese niño con una cruz, y ve a su madre, también con cruz. Se da cuenta que toda la alegría que él está disfrutando la va a tener que pagar ese niño y su madre. Y con dolor de corazón se dirige a la Virgen y le dice, una espada de dolor traspasará tu corazón. Porque este niño ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, no porque venga a arruinarlos, sino porque será una escalera que todos deben subir, y el que no la quiera subir se tropezará y se dará de narices contra ella. Y una espada de dolor atravesará tu corazón. Y ahí los invito, queridos hermanos, a mirar el corazón de la Virgen. No solo la espada que está ahí. ¿Qué hizo la Virgen? Señor, te pido por favor que mi hijo no muera, que no muera, que no muera. No. Señor, te pido al menos morir yo antes para no verlo. No. Señor, yo te lo ofrezco. Si es necesario, para que venga la luz a todas las naciones paganas,
yo te lo ofrezco. La Virgen no solo recibe una espada en el corazón, ella la mantiene clavada, no la suelto, Señor, si esto sirve para salvar las almas. Ella se da cuenta que por ser madre de un condenado a muerte, porque ese niño ya está condenado a muerte de cruz, se da cuenta que por ser madre de un condenado a muerte, ella está necesariamente unida a eso. No solo te lo ofrezco, Señor, yo quiero ser tu compañera, yo quiero morir contigo. Donde tú vas, yo voy. Y es por eso que la Virgen, por ser compañera del Redentor, inseparable en toda la redención, se la llama corredentora. Qué increíble que es el corazón de esta madre, porque no le falta sufrimiento, pero lo acepta entero, lo abraza totalmente y se lo da a Dios. ¿Por quiénes? Por nosotros, por nuestros pecados. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos conceda la gracia de aprovechar todas estas cosas, de aprovechar nuestros sufrimientos. Dios, que no necesitaba una madre para venir al mundo, podría haber venido grande, sin tener que pasar por la infancia. Dios, que no necesitaba una compañera para redimir al mundo, elige una madre y elige una corredentora, porque quiere. No es necesaria, pero Él la pone porque yo quiero. Nuestro Señor también nos llama a nosotros a ser compañeros en su cruz. Nuestro Señor está tratando de compartir ese tesoro inmenso que Él tiene. Y nosotros, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, está bien, no. Y nuestro Señor quita con dolor las cruces. Porque cada vez que quita una cruz pierde un compañero. Nuestro Señor, que está viendo las almas que se condenan, pide amigos de su cruz. Eso fue la Virgen en Fátima. Hay muchas almas que se pierden porque no hay quien rece ni haga penitencia por ellas. Hay muchas almas que no aceptan la cruz por ellas. Y nosotros que estamos como el buen ladrón, nosotros llevamos la cruz como castigo de nuestros pecados. Él no, Él era inocente. ¿Por qué a mí, Señor? Por tus pecados. ¿Por qué a mí, Señor? Porque necesito ayuda. Las almas se pierden. Hace falta redención, más redención. Hace falta renovar en nuestro cuerpo lo que le faltó, entre comillas, a la pasión de Cristo. Pidámosle a la Santísima Virgen la gracia de que nos transforme a nosotros en corredentores también. En nuestra pequeña medida, nuestra gota de agua al cáliz de la misa. Pidámosle realmente a esta Madre admirable. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.